Muy buenas tardes tengan ustedes. Quien les habla y les saluda el profesor Mauricio Vargas del Departamento de Informática en Desarrollo de Software del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Un cordial saludo para mis estimados estudiantes de la sección 11F y para todas aquellas personas que están siguiendo en nuestro canal la serie de videotutoriales de Programando con C Sharp, donde hemos empezado con elementos prácticamente desde cero en este lenguaje de programación para aprender a programar, no a utilizar un lenguaje, sino aprender a programar. Bueno, como lo mencioné en el video anterior, al final nos corresponde ver en estos próximos tres videos, creo que nos queda un video más todavía, de teoría de lo que es todo lo relacionado con grafos. Eh, Nosotros los programadores pues no podemos programar algo que no entendemos a nivel teórico. La teoría nos colabora con ese proceso tan necesario de la programación que es el proceso de la abstracción, ¿verdad? Ese proceso abstractivo, que lo vamos a ver todavía más en profundidad y en detalle cuando empecemos a ver el concepto de programación orientada a objetos, es elemental para la programación, pero entender un concepto es vital para poder programar y solo podemos normalmente abordar la comprensión de los conceptos a través de la teoría. Por eso es que estamos viendo teoría de grafos antes de implementar nuestro primer grafo. Bueno, entonces como lo dije al final del video anterior, nos corresponde ver las diferentes formas en que nosotros podemos representar posteriormente ya de forma de algoritmo programado, en este caso en C Sharp, lo que es la representación de un grafo. Cada uno de estos elementos que nosotros vamos a abordar, nosotros posteriormente, como repito, lo podemos programar en el lenguaje de nuestra predilección, ¿verdad? Nosotros posteriormente pues realizaremos un ejemplo con lo que es C Sharp, donde vamos a desarrollar un pequeño ejercicio práctico de lo que es la programación de un grafo. Bueno, pero en este caso vamos a ver algunas formas en que nosotros podemos eh, representar a un. Tenemos entonces que como representaciones de los grafos posibles, ¿verdad? Nosotros vamos a ver lo que son la matriz de adyacencia, ¿sí? Que es una forma de representación estática. Recordemos que cuando nosotros, en el caso de lo que son las matrices, ¿verdad? O arreglos bidimensionales, cuando nosotros declaramos una matriz de n por m, ese tamaño es estático, en el tanto y cuanto, cuando nosotros ya ejecutemos la aplicación, nosotros no podemos variar ese tamaño, ¿verdad? Eh, Otra alternativa dinámica para la representación de los grafos eh, puede ser por medio de una colección que nosotros ya vimos en videos anteriores. Si usted no sabe de qué le estoy hablando, va a tener que devolverse unos cuantos videos y ver todo lo que es el tema de colecciones de datos, que básicamente en este caso vamos a hacer la representación dinámica de una lista de adyacencia por medio de un list, ¿verdad? O sea, ustedes recuerdan que, bueno, los que vieron los videos de las colecciones, que había una colección de datos, de elementos, denominada list, ¿verdad? Entonces, por medio de ese list, nosotros podríamos echar mano de esa colección para guardar los datos de forma dinámica de nuestro grafo. Así, si nuestro grafo en algún momento llega a modificar, ¿verdad?, su estructura, nosotros no tendremos que modificar el algoritmo que lo representa, porque básicamente recordemos que estamos frente a una colección dinámica. También podemos hacer una representación de dicho grafo mediante lo que se denomina la matriz de incidencias, que también vamos a ver un ejemplo de qué se trata, la lista de la matriz de incidencias. Esos serían básicamente los tres, ¿verdad? Entonces es una matriz estática, los vértices se representan con valores que van
del vértice 0 al vértice n, donde n va a ser el número de nodos, ¿verdad? O vértices que tenga nuestro grafo. Y las relaciones de los vértices se almacenan en esa matriz y se representan en esa matriz. Básicamente recordemos que cuando dos vértices están relacionados, lo que conforman es un arco. Nosotros primero hacemos la lista de esos arcos para luego con ese conjunto V que vimos en el video anterior, pues es más fácil ya generar lo que es la matriz de adyacencia. En el caso de la lista, ¿verdad? Los vértices forman una lista, ya no una matriz, sino una lista, ¿verdad? Cada vértice tiene una lista para representar sus relaciones, o sea, los arcos que forma con otros vértices. Entonces es una forma diferente, totalmente distinta de representación en relación a la matriz de adyacencia. La matriz de incidencias es algo muy parecido a la matriz de adyacencia, solo que la matriz de incidencia se hace entre las relaciones de los vértices con sus aristas respectivas o conexiones, y estas relaciones se almacenan en una matriz. Bueno, pero como siempre es más fácil explicar todo esto por medio de un ejemplo que tratar de entenderlo de forma abstractiva, ¿verdad? Entonces vamos a ver un par de ejemplos y así vamos comprendiendo de qué es lo que estamos hablando. Ok, vamos a ver el concepto de lo que es la lista de adyacencia. Entonces tenemos una representación gráfica, ¿verdad? Tenemos una representación gráfica de un grafo. Aquí está, ¿verdad? Nuestro grafo, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, ¿verdad? A los cuales vamos a enumerar, ¿verdad? Como decía la teoría, vamos a enumerar desde el vértice 0 al vértice 1, 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, nuestro grafo tiene un total de 6 vértices. Profe, pero es que aquí dice 5, sí, pero si comenzamos a contar desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, ¿verdad? Por lo que nuestra matriz de adyacencia va a ser de n por m, ¿verdad? Va a ser una matriz cuadrada. Si son, en este caso, hay 6 vértices, entonces nuestra matriz va a ser representada de 6 por 6. Y aquí colocamos, ¿verdad? En las filas la representación de los vértices que van desde 0 hasta n, en este caso 5. Y en las columnas la misma cantidad desde 0 hasta n, en este caso 5, ¿verdad? Posteriormente, para poder trabajar de forma más ordenada, ¿verdad? Yo prefiero que generemos, como vimos en la presentación anterior, nosotros podemos hacer nuestra lista de vértices, ¿verdad? Y sus respectivos arcos. Que recordemos que la representación de un arco es la unión de esas dos aristas que se intersectan. Entonces veamos aquí en este caso, ¿verdad? Estamos frente a un arco, frente a un grafo no dirigido. Entonces, ¿verdad? Tenemos un arco que va desde el vértice 0 hasta el 1. Pero como es no dirigido, podríamos decir entonces que este arco también va desde 1 hasta 0. Luego tenemos otro arco que va desde 1 hasta 2 y viceversa, desde 2 hasta 1, porque insisto, es no dirigido, no lo sabemos. Luego tenemos otro arco que va desde el vértice 2 hasta el vértice 3 y del vértice 3 hacia el 2 nuevamente. E igualmente podríamos decir que tenemos un arco que va del vértice 4 al 5 y del 5 al 4. Y podemos hacer esta lista de representación que ya sabemos cómo es que se hace, y si no, pues hagámosla acá un momento rápidamente. Vamos a decir que entonces mi lista de vértices y sus respectivos arcos, ¿verdad? Está representada entonces en un primer arco por el vértice 0 y el vértice 1. Ese es nuestro primer arco. Luego tenemos otro arco que va entonces ahora en viceversa.
del vértice 1 al vértice 0 de vuelta. Cierro paréntesis, coma. Y luego tengo, ¿verdad? Otro arco que va del vértice, en este caso, del 1 al vértice 2, coma, y viceversa, ¿verdad? Porque es un grafo no dirigido, del vértice 2 devolviéndome al vértice 1. Y así sucesivamente. Luego tengo la representación del arco que está definido entre el vértice 4 y, y se une en arco con el vértice 5. Y luego estamos con el que va del vértice 5, o sea, viceversa, a el vértice 4 finalmente. Y si no me equivoco, sí, esa sería nuestra lista de arcos, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir esta lista de arcos? Pues básicamente este conjunto, ¿verdad? Este conjunto de arcos nos va a servir para colocar, ¿verdad? Para llenar nuestra matriz de adyacencia. Entonces, veamos aquí un par de ejemplos nada más. Ya ustedes pueden terminar el ejercicio si gustan, para no aburrirlos. Tenemos entonces que el primer arco está conformado por el vértice 0, entonces yo me ubico aquí en la primero porque estos primeros vértices representan las filas. Entonces estoy en la fila del vértice 0 y se intersecta con el vértice 1. Y ahí coloco un 1. Sí, ahí coloco un 1. Ahora hagamos otro ejemplo. Me coloco en el vértice 1, ahora en el 1, porque estoy aquí en el primero de la fila, y este se intersecta con el vértice 0, y ahí coloco un 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con esa lista, ¿verdad? De vértices y sus respectivos arcos, así es como logro llenar mi matriz de adyacencia. Entonces, 1 si hay arco, o sea, si hay intersección, ¿verdad? Y 0 si no lo hay. Entonces es muy sencillo porque luego de colocar en 1 donde hay arco, en todos los demás celdas pues coloco 0. Bueno, y eso es todo, ¿verdad? O sea, así de sencillo es que se hace una lista de adyacencia, ¿verdad? Ya programar ese algoritmo en C Sharp, pues ya son otros 100 pesos, como decía mi abuelito, porque ya eso entonces podríamos bueno, no fácilmente no, pues podríamos programarlo en C Sharp. Una última cosa antes de pasar a la siguiente representación. Esto es lo que se denomina, esto que estoy señalando aquí, la diagonal principal, ¿verdad? De la matriz de adyacencia. Nótese que todos los valores de la matriz de adyacencia están en 0. Y eso es por lo que comentaba yo en el video anterior, porque en ninguno de los casos, ¿verdad? Ninguno de los grafos forma lo que se llama un lazo, ¿verdad? Que es eh, un vértice que sale del nodo y regresa al mismo nodo, ¿verdad? Una recursividad ahí, ¿verdad? Entonces, si esto fuera así, ¿verdad? Del vértice 0 al vértice 0, pues aquí habría entre el vértice 0 y el 0 habría un 1, ¿verdad? Eso es lo que se denomina un lazo. Pero en el ejemplo que estamos viendo nosotros acá, se, se demuestra que no hay ningún lazo, ¿verdad? Otro, otro aspecto muy importantísimo, es esta leyenda que está por acá, que ya se las explico. Dice, si un grafo fuese valorado, en vez de 1 se coloca el factor de peso. Ustedes notaron que en la presentación anterior, ¿verdad? Vimos que entre estos arcos había un numerito, ¿verdad? Un 9 en algunos casos, y que por aquí 9 y que por aquí 7, ¿verdad? Bueno, en el caso de que nuestra matriz tenga estos pesos, ¿verdad? Entonces, en el caso del arco entre
V0 y V1, ¿verdad? V0 y V1. En este caso, en lugar de 1, como el grafo tiene peso, entonces aquí en lugar de 1 deberíamos de colocar 9, ¿verdad? Y viceversa. En el caso del arco, ¿verdad? Que está conformado ahora de V1, ¿verdad? O sea, de 1 hacia 0, de 1 hacia 0, de 1 hacia 0, pues aquí también colocaríamos 9, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? En virtud de que nuestro grafo no tiene pesos, pues le colocamos un 1. Pero repito, si nuestro grafo tiene pesos, no se coloca 1, se coloca el peso en la intersección en el arco que forman los dos vértices. Bueno, eso es en relación a la matriz de adyacencia. Lista de adyacencia, ¿verdad? Recordarán ustedes, como les decía ahora al inicio, que cuando nosotros vimos colecciones de datos, nosotros vimos una colección, ¿verdad? De datos llamada list. La lista, ¿verdad? Nos permite economizar espacio de memoria, porque recordemos nada más, voy a volverme un momento, recordemos que cuando nosotros declaramos un arreglo bidimensional de n por m filas y columnas, como en un inicio el sistema no sabe qué valores vamos a colocar nosotros en esos espacios, cada uno de esos espacios de intersección en la matriz, el, el sistema reserva, ¿verdad? Reserva ese espacio de memoria. Y aunque ustedes pues no coloquen nada, ya ese espacio de memoria quedó reservado por si en un futuro se agrega un valor en esa celda. Lo que provoca, por ende, ¿verdad? Que las estructuras estáticas suelen consumir datos que inicialmente, ¿verdad? Espacios de memoria que usualmente no van a ser utilizados y pueden pasar ahí los siglos de los siglos, y ese espacio de memoria está siendo ahí capturado, lo que hace que sea poco óptimo, ¿verdad? El programar de esa forma. Por eso es que se crearon estructuras como las colecciones, que son dinámicas, que nos permiten utilizar y reservar espacios de memoria justamente lo que necesitamos y que pueden variar de forma dinámica conforme a las circunstancias del programa. Entonces, una matriz tiene muchos vértices y pocos arcos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una matriz tiene muchos vértices, ya tiene varios vértices, pero hay pocas relaciones entre esos vértices, o sea, hay muy pocos arcos que, que unen esos vértices, ¿verdad? Entonces tendrá demasiados ceros, o sea, muchos espacios de memoria reservados y ocupará mucho espacio, ¿verdad? Como contraparte, ¿verdad? Y optimización, ¿verdad? Tenemos entonces lo que es la representación por medio de una lista, ¿verdad? Las listas pueden formar, o sea, se pueden formar listas y no un vector, como lo vimos anteriormente. Recordemos entonces que los arcos son las relaciones que existen entre los vértices. Entonces se dice que hay un arco cuando entre el vértice 1 y 2 hay una arista que los une, ¿verdad? Y nosotros podríamos representar una lista por cada vértice, eh, a diferencia del ejemplo anterior que hicimos una matriz. Aquí vamos a hacer una lista por cada vértice. Pero como siempre lo he dicho, como es más fácil entender mediante un ejemplo práctico, pues veamos aquí nuestro ejemplo práctico. Por aquí entonces tenemos nuestro grafo no dirigido, ¿verdad? Que vamos a utilizar de ejemplo. Y entonces, en lugar de conformar una matriz, vamos a hacerlo por medio de una lista, ¿verdad? Entonces, ahí vamos conformando los elementos de los cuales va a partir cada uno de nuestros elementos de la lista. Entonces tenemos aquí el 4, el 6, el 9, el 7, el 10 y el 11. Cada uno de estos elementos iniciales, ¿verdad? Son los que conforman nuestros primeros elementos de la lista.
El 4, ¿verdad? Que tiene adyacencia con el 6, aquí colocamos entonces su adyacencia. Entonces, eh, iniciamos en el elemento 4 y agregamos su adyacencia, que es el 6. Luego, ¿verdad? Tenemos que el 6 tiene adyacencia con el 4, ¿ve? Aquí tenemos la posibilidad de generar, a diferencia que en el ejemplo anterior de la matriz, aquí lo que hacemos es que entonces el 4 va a tener, perdón, el 6 va a tener adyacencia con el 4 y también va a tener adyacencia con el ¿qué? Con el 9. Entonces la adyacencia en un tipo de lista del 6 está adyacente al 4 y adyacente al 9. El caso del 9, ¿verdad? Tenemos que su adyacencia es con el 6, ¿sí? Y con el 7. Y el 7 tiene adyacencia con el 9, ¿verdad? Y solamente con el 9. El 10 tiene adyacencia con el 11, ¿sí? Y el 11 tiene adyacencia con el 9. Entonces, como ustedes ven, optimizamos el uso del espacio de la memoria en una lista, porque entonces solo vamos a ocupar los elementos en la lista por los que cada uno de los vértices tiene adyacencia, por lo que no ocupamos reservar más espacios en memoria. No necesitamos reservar los ceros también. Aquí simple y sencillamente guardamos en cada una de las listas los elementos con los que cada uno de los vértices tiene adyacencia. Entonces repito, la adyacencia del nodo 4 es con el 6, la adyacencia del 6 es con el 4 y con el 9, la adyacencia del 9 es con el 6 y el 7 y así sucesivamente. Esta es una forma muy óptima de generar también una representación de un nodo. Bueno, eso es muy sencillo. Vamos a ver el último ejemplo del caso de representación, que básicamente es la matriz de incidencias. ¿Cómo conformamos entonces esa matriz de incidencia? Ok, entonces básicamente tenemos una matriz, ¿verdad? Una matriz que va a estar conformada en sus filas, ¿verdad? En sus filas por los vértices, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G. Aquí están, ¿sí? Y en las columnas vamos a colocar entonces las, las aristas, ¿verdad? Las aristas, lo que vamos a colocar ahí. Entonces, se dice que una arista incide en el vértice de un nodo cuando ingresa en el vértice, ¿verdad? Cuando no hay un lazo, ¿verdad? Cuando un vértice no tiene un lazo, que lo que explicaba en el ejemplo anterior, pues su diagonal principal pues va a estar en cero. En el caso de las matrices cuadradas, nada más. Porque en este caso vean que la matriz no necesariamente tiene que ser cuadrada, ¿verdad? Puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que sí, pero en este caso pues tenemos 7 elementos, ¿verdad? En las columnas que son nuestras aristas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casualmente también elementos en nuestra nuestras filas, ¿verdad? Que es donde van a estar ubicadas los nodos o eh, los vértices. Ok, entonces veamos a ver cómo es que se llena esto, ¿verdad? Cómo es que se llena nuestra matriz de incidencias. Entonces vamos a ir entonces al caso del nodo A, ¿verdad? Estamos entonces ubicados aquí en el nodo A, ¿verdad? Se dice que el nodo A tiene incidencia con la arista E1 y con la arista E2, que son las que entran o salen, ¿verdad? Del nodo 1. Entonces nos ubicamos en la fila del vértice A, ¿sí? Que es el que estamos trabajando, y en las columnas
de las aristas que inciden en él, que es E1 y E2. Luego vamos a pasar en el caso del nodo B, y vamos a ver cuáles aristas inciden con el nodo B. Y vemos que el único vértice que incide con el nodo B es el E1, por lo que solo ponemos entonces un 1 en el E1. Ajá. Luego vamos al C y realizamos lo mismo. En el caso del C vemos que la incidencia es con el E3, ¿sí? Y el E2 y el E6. E2, ¿verdad? E2, E3 y E6. Y así de fácil, ¿verdad? Y de sencillo, vean ustedes que no tiene así mayor ciencia oculta, ¿verdad? El caso de la matriz de incidencias. Bueno, hasta aquí este video tutorial, ¿verdad? Eh, Vamos a explicar otras teorías relacionadas a los grafos. Vamos a ver un par de, de teorías de recorridos de grafos, ¿verdad? Eh, entonces nos vemos en el próximo video tutorial y estas fueron las tres formas que analizamos de representar un grafo.